Buenas noches, hermanita. Buenas noches, Irma. Cuando gusten podemos empezar. Ya, entonces comienzo ahora. Sí, Sofía, ya puedes empezar. Ya. Bueno, buenas noches, hermanitos, hermanitas. Bienvenidos sus corazoncitos. Eh, Elevo mi oración para que la charla que vamos a dar hoy sea muy productiva, sea muy amorosa y nos ayude a seguir creciendo y a seguir teniendo más puntos de vista y que sea en mucho amorcito y en mucha luz y en mucha magia. Así sea. Gracias, gracias, gracias. Así sea. Bueno, el rol de la ciencia en la Génesis. Comencemos. Primera diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar del origen del mundo. La historia del origen de casi todos los pueblos antiguos se va a confundir con el de la religión que profesaban, razón por la cual los primeros libros han sido de carácter religioso. Y como todas las religiones estaban ligadas al principio de las cosas, que también es el de la humanidad, ellas dieron sobre la formación y el ordenamiento del universo explicaciones. Explicaciones acordes con el estado de los conocimientos de la época y de sus fundadores. De ahí resulta que los primeros libros sagrados han sido al mismo tiempo los primeros libros de ciencia. Y durante un extenso periodo de nuestra historia, el único código de las leyes civiles. En los tiempos primitivos, los medios de observación eran muy imperfectos, de modo que las primeras teorías acerca del sistema del mundo deberían estar plagadas de errores bastante groseros, ya que el hombre solo tenía como guía sus primeras hipótesis. Todos los investigadores de la Génesis, cuya razón se topaba con imposibilidades del tipo material, entraban dentro de un mismo círculo, sin que pudieran salir de él. Solo lo lograron cuando la ciencia abrió camino haciendo una brecha en el antiguo edificio de las creencias. Entonces todo cambió de aspecto. La ciencia rasgó el velo del conocimiento. Siguiente, por favor. Entonces el hombre se mostró impotente para resolver el problema de la creación hasta el momento en que la ciencia le ofreció la clave para hacerlo. La ciencia rasgó el velo del conocimiento. Fue preciso que la astronomía le abriese las puertas del espacio infinito y le permitiese sumergir en él su mirada, que mediante el poder del cálculo pudiese determinar con rigurosa precisión el movimiento, la posición, el volumen, la naturaleza y el rol de los cuerpos celestes, que la física le revelase las leyes de la gravitación, del calor, de la luz y de la electricidad, que la química le enseñase las transformaciones de la materia y la mineralogía los materiales que forman la corteza del planeta, que la geología le enseñase a leer en los astros terrestres la formación gradual de ese mismo globo, la botánica, la zoología, la paleontología, la arqueología. Con la arqueología el hombre pudo seguir las huellas de la humanidad a través de las épocas. En suma, todas las ciencias, complementándose unas a otras, debían hacer un aporte indispensable para el conocimiento de la historia del mundo. El campo del universo se amplió hasta lo infinito. Se descubrió que la Tierra y los astros se formaron gradualmente conforme a leyes eternas e inmutables, leyes que dan acerca de la grandeza y la sabiduría de Dios, un testimonio muy superior al de una creación milagrosa.
Puesto que es imposible que se conciba la génesis sin los datos proporcionados por la ciencia, se puede decir con absoluta verdad que la ciencia está llamada a componer la verdadera génesis según las leyes de la naturaleza. Siguiente, por favor. Pero, ¿consiguió la ciencia resolver todas las dificultades del problema de la génesis? Bueno, en el siglo XIX es indiscutible que demolió definitivamente todos los errores capitales y asentó sus fundamentos más esenciales sobre datos irrefutables. Se dice que de todas las génesis antiguas, la que más se aproxima a los datos de la ciencia moderna, a pesar de los errores que contiene, demostrados hoy de modo evidente, es indiscutiblemente la de Moisés. Algunos de esos errores provienen ya sea de la falsa interpretación atribuida a ciertas palabras, cuyo significado primitivo se perdió al pasarlo de una lengua a otra, o por la traducción, o por las costumbres de los pueblos, o bien de la forma alegórica propia del estilo occidental, que fue tomarla al pie de la letra en vez de que se le buscara el sentido. Siguiente, por favor. ¿Por qué entonces no se rasgó antes ese velo? Bueno, pues de un lado, por la falta de los conocimientos que solo la ciencia y una filosofía sana podían proporcionar, y por el otro lado, por el principio de la inmutabilidad absoluta de la fe, consecuencia de un respeto demasiado ciego a la letra, ante la cual la razón debía inclinarse. Las creencias partían de un punto primitivo. Se temió que si se quebraba el primer eslabón de la cadena, todas las mallas de la red acabarían por disgregarse. Por este motivo, se cerraron los ojos obstinadamente. Pero cerrar los ojos ante el peligro no es lo mismo que evitarlo. La fe ortodoxa se intranquilizó porque creyó que le quitaban la piedra fundamental. No obstante, ¿quién tenía de su lado la razón? ¿Acaso la tenía la ciencia, que avanzaba con prudencia y progresivamente sobre el sólido terreno de la observación, sin afirmar nada antes de tener las pruebas en la mano, o un relato escrito en una época en la que no existían? Si con esas contradicciones la religión sufre un daño, la culpa no es de la ciencia, que no puede hacer lo que es, deje de serlo, sino de los hombres, por haber establecido prematuramente dogmas absolutos, de los cuales hicieron una cuestión de vida o muerte, a partir de hipótesis susceptibles de que fueran desmentidas por la experiencia. Si la religión se niega a avanzar junto con la ciencia, ésta avanza a solas. Solamente las religiones estancadas pueden temer a los descubrimientos de la ciencia. Siguiente, por favor. Bueno, la Génesis va a comprender dos partes: la historia de la formación del mundo material y de la humanidad, considerada en su doble principio corporal y espiritual. La ciencia se ha limitado a la investigación de las leyes que rigen, pues, la materia. En el hombre incluso han estudiado la envoltura carnal. En ese aspecto llegó a comprender con precisión irrefutable las partes fundamentales del mecanismo del universo y del organismo humano. Pero la historia del hombre, considerada como un ser espiritual, se va a relacionar con un orden especial de ideas que no son del dominio de la ciencia propiamente dicha. La filosofía, a cuyas atribuciones pertenece más particularmente ese género de estudios, apenas ha formulado sobre el punto de cuestión sistemas contradictorios que van desde la más pura espiritualidad hasta la negación del principio espiritual e incluso de Dios sin otras bases. Esta cuestión, sin embargo, es para el hombre la más importante, la espiritualidad, porque incluye el problema de su pasado y de su porvenir.
mientras que la relativa al mundo material solo lo afecta indirectamente. Lo que le importa saber ante todo es de dónde viene y hacia dónde va, así como si ya ha vivido, si volverá a vivir y cuál es el destino que le está reservado. Sobre todas estas cuestiones, la ciencia permanecía muda. Siguiente, por favor. El hombre encara con ansiedad lo desconocido, donde tarde o temprano, fatalmente, tendrá que ingresar. La idea de la nada lo paraliza. Su conciencia se dice que más allá del presente hay algo que le está reservado. Pero, ¿qué será? Su razón desarrollada ya no le permite seguir admitiendo las narraciones con las cuales la arrullaron en su infancia, ni tomar la alegoría por la realidad. ¿Cuál es el sentido de esa alegoría? La ciencia rasgó una punta del velo, pero no ha revelado lo que el hombre más le interesa saber. Él pregunta en vano, pero ella nada le responde de un modo decisivo que pueda calmar sus temores. De ahí la incertidumbre. Y la incertidumbre acerca de las cosas de la vida futura hace que el hombre se arroje, poseído por una especie de frenesí, sobre las cosas de la vida material. Ese es el inevitable efecto de la época de transición. Se derrumba el edificio del pasado sin que todavía esté construido el del porvenir. El hombre se asemeja al adolescente, que ya no tiene la creencia ingenua de sus primeros años, pero tampoco posee los conocimientos de la edad madura. Apenas siente vagas aspiraciones que no sabe definir. Siguiente, por favor. Es entonces que llega la mediumnidad. Con la ayuda de la facultad mediúmnica actualmente más desarrollada, sobre todo generalizada y mejor estudiada, el hombre se encontró en posesión de un nuevo instrumento de observación. La mediumnidad ha sido para el mundo espiritual lo que el telescopio representó para el mundo astral o el microscopio para el de los seres infinitamente pequeños. Ha permitido la exploración. Una vez establecidas las relaciones con los habitantes del mundo espiritual, ha sido posible seguir al alma en su trayectoria ascendente, en sus migraciones, en sus transformaciones. En síntesis, se pudo estudiar el elemento espiritual. Eso era lo que les faltaba a los anteriores investigadores de la Génesis para que comprendieran y rectificaran sus errores. Dado que se hallan el incesante contacto, el mundo espiritual y el mundo material son solidarios entre sí, y ambos tienen su parte activa en la génesis. Sin el conocimiento de las leyes que rigen al mundo material, sería imposible elaborar una génesis completa, así como el escultor está impedido de dar vida a una estatua. Solo ahora, aunque ni la ciencia material ni la ciencia espiritual hayan pronunciado la última palabra, el hombre posee los dos elementos adecuados para arrojar luz sobre este inconmensurable problema. Le resultaban absolutamente necesarias esas dos claves para llegar a una solución, al menos aproximada. Muchas gracias por su atención.
Si no hay preguntas, Bianca, podemos finalizar con una oración. Sí, querido Dios, te damos gracias por este hermoso día. Te damos gracias por el milagro de estar vivos y pues muchas gracias por los nuevos conocimientos, las nuevas lecciones. Eh, Gracias por la presencia de mis hermanitos y nada, que sea una hermosa nochecita y que todos tengamos dulces sueños y siempre con, con cuidados y abrazados por ti. Amén. Que así sea. Gracias, que así sea. Buenas noches.